Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, estamos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Mi nombre es Andrés López, no está el conductor, Norberto Lema, estará arriba de algún auto. Lo perdimos. Por el mundo. Estoy con Oscar Cetrángolo y una invitada que enseguida presentamos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, no vamos a hablar de las PASO, ni de política, ni del dólar, ni de China. Pasamos por eso. Pasamos por eso. Bien. Y empezamos con un tema que elegí yo, que creo que es alegórico de lo que está pasando y de lo que vamos a hablar. Y de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de un tema más estructural y de mediano a largo plazo. Así ¿no? es. Esto es Highway to Hell de AC/DC. Escuchábamos Autopista al Infierno y parece que Europa fue un infierno, ¿no? En las últimas semanas. Y parte de esto, o casi todo, se debe, en teoría, para la mayor parte de las personas, no para todas, a un fenómeno que llamamos cambio climático. Así que trajimos una experta y amiga para que nos hable del tema. ¿La querés presentar, Oscar? Pero no culpable. No culpable. No. No, porque a veces el que estudia un tema pasa a ser el chivo. Culpable, ¿no? Sí. No, está Martina Chiriá con nosotros, profesor de la facultad. ¿Viniste varias veces aquí? Un par de veces creo que viniste a charlar de cosas tuve parecidas. El placer de venir varias veces. Y resulta que hoy el tema es cada vez más candente, como correspondería decir, y las políticas están cada vez más lejos de responder a las necesidades, ¿no? Y parece que el debate en el mundo está siendo fuerte a nivel académico, pero a nivel político hay como una sensación de que no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo ves, Martina? Y bienvenida, ¿no? Bueno, gracias por la invitación otra vez. Hay como varios elementos, el panorama es, a grandes rasgos, es lo que acaban de decir ustedes dos. Por un lado hay evidencia de los impactos que está teniendo y que va a tener el cambio climático en términos de olas de calor que implican pérdidas, por ejemplo, para la agricultura, sequías, y también problemas de salud, porque las poblaciones vulnerables son muy afectadas por las sequías. La gente mayor que no tiene sed se deshidrata, y por ejemplo en Europa fue uno de los grandes problemas, ¿no? Las campañas especiales para evitar episodios de alta mortalidad de gente mayor. Después, por otro lado, tenemos manifestación con los aumentos en el nivel del mar. Esta serie de olas de calor, porque hubo una serie en junio y otra en julio, dicen que tuvimos el junio más caluroso registrado en la historia. Y se batieron récords de temperatura en toda Europa, por ejemplo. También récord de derretimiento de hielo en Groenlandia. O sea, son todos datos así, catástrofe, de impactos muy importantes, que a su vez generan sequía en los bosques y entonces generan incendios forestales, que a su vez los incendios forestales significan más emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Y todo esto genera una creciente preocupación, y uno diría, bueno, ¿y qué estamos haciendo frente a esto? Y cuando nos damos vuelta y miramos lo que pasó con el Acuerdo de París, que se firmó triunfalmente allá por el 2015, con mucha ilusión, porque había tenido una participación récord de países industrializados y países en desarrollo, y tenemos que, la verdad que mucho no está pasando. Hay un informe
que hace Naciones Unidas, lo que era el UNEP o el PNUMA, digamos, el área de ambiente de Naciones Unidas, sacan un informe anual que se llama el Emissions Gap, que es el que mide qué tan lejos estamos de alcanzar la meta que planteó el Acuerdo de París para el año 2030, en términos de caída de emisiones, y con todo lo que ya se comprometió, más las políticas que están en curso y que pueden ayudar, estamos a menos de la mitad de la reducción de emisiones necesaria, o sea, proyectando, si se implementa todo lo que se prometió, estamos a menos de la mitad de la reducción necesaria para cumplir con la meta de no llegar a un aumento de temperatura mayor a 2 grados hacia el 2100. Y 2 grados al 2100. Al 2100. Esa es la meta. Esa es la meta de mínima. La meta de máxima es estar por debajo de 1,5 grados. Claro. Y con respecto a esa meta estamos a menos de 1/3 de reducción de emisiones. O sea que faltan 2/3 de esfuerzo para lograr esa meta y falta la mitad de lo que sería necesario para llegar a 2 grados. Estamos proyectando más bien aumentos de entre 3,5 y 5 y pico hacia el 2100 hoy. ¿Y en los acuerdos se refleja eso o en los acuerdos se intentan medidas más heroicas para mantener las metas de 2 grados al 2100? Mira, ¿Cuán voluntaristas o cuán realistas son las negociaciones, ¿no? Mira, traes un punto muy interesante, porque en realidad la gran innovación del Acuerdo de París versus lo que se había planteado en Río originalmente y en Kioto, que habían sido los otros grandes hitos de poner metas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es que en el Acuerdo de París tienen compromisos tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, eso por un lado, o sea que es más global. Y por otro lado, cada país dice lo que está dispuesto a hacer. O sea, no es que hay una autoridad supranacional que dice vos reducí tanto y demás, que ese era el problema de Kioto, que todo el mundo decía, no, yo no quiero hacer eso. ¿Kioto fue en qué año? Y Kioto fue del 97. 97. Igual tardó muchísimo en ratificarse. Bueno, hay países que estaban muy lejos de ratificar. Estados Unidos dijo que no lo pensaba ratificar directamente porque justamente el Congreso no podía adoptar metas fijadas desde afuera, digamos, ¿no? Por eso es que se diseñó así el Acuerdo de París, para que Estados Unidos pudiera participar. Ahora, lo que permitió esta participación masiva fue firmado por más de 190 países, con compromisos ya escritos. Por un lado tiene eso de positivo, y lo que tiene de negativo es que hay países que presentaron metas que no son muy ambiciosas, y tampoco hay ningún tipo de penalidad porque son metas voluntarias. Países desarrollados. De los dos, pero sobre todo los países desarrollados. ¿Y China cómo juega? China presentó un objetivo interesante. Lo que pasa es que China sigue siendo el principal emisor. Tuvo un papel bastante importante en que se logre el Acuerdo de París en su momento. China fue un gran beneficiario de los bonos de carbono en su momento, modificando un poquito su estructura industrial de gases fluorados. Se hizo un negocio enorme China con eso, pero la idea era que después ellos buscaron una opción para vender tecnología, básicamente. Ampliar el mercado de renovables y todo esto. Lo que pasa es que ahora, Estados Unidos salió, otros países dicen, si Estados Unidos no va, lo que yo hago no sirve, porque es el segundo emisor más grande del mundo. Y entonces entramos en la dinámica más parecida a la de Kioto. Si el vecino no va, yo tampoco, y está como un poco frenado. Y tenemos este resultado de que estamos muy lejos de lo que hace falta como esfuerzo, y hoy, de hecho, vemos al secretario general de Naciones Unidas que está convocando una reunión el 23 de septiembre en Nueva York, justamente como para buscar un modo de fomentar, presentar casos, presentar soluciones, modos de transformar, digamos, el modo en que producimos, en que consumimos, en que generamos energía, para buscar alternativas para
tener metas más ambiciosas, Claro. ¿no? En los países. Ahora, ahí hay un tema que es como ya se ha dicho, una masiva falla de coordinación, ¿no? Como vos decís, bueno, hay un interés común que antes, en realidad, me parece a mí, pero bueno, yo toco de oído, se debía más a alguna dinámica tipo, no, la culpa la tiene aquel, o no, es decir, bueno, China es el mayor emisor, pero los chinos dicen, no, pero vos emitiste antes. Pero no había un negacionismo tan importante, por lo menos a nivel de los decisores máximos. Por supuesto la gente después, bueno, digamos, también no vacuna a sus hijos, pero a nivel de los decisores máximos creo que no había un negacionismo, más bien había como una disputa por quién paga el pato, ¿no? Uh-huh. Quién hace los esfuerzos. El debate en Estados Unidos, ¿en qué punto está? ¿Tenés idea, digamos, la política interna? ¿Hay algún cuestionamiento a la decisión de retirarse del acuerdo o es una posición o no hay problema con eso? No, sí que hay problema. De hecho, uno ve todas las ONGs, la comunidad científica de Estados Unidos está muy movilizada y de hecho muchos de los congresos académicos tienen su espacio donde justamente argumentan los efectos desastrosos que va a tener para Estados Unidos. Estados Unidos tiene efectos desastrosos locales por el cambio climático, no es que ellos van a salir indemnes. Claro. Y bueno, y está toda esta cuestión de negar la ciencia, de negar la evidencia, de esconder la cabeza como el avestruz, digamos. Se está haciendo carne en ciertos círculos, pero en los ámbitos científicos y en buena parte de la prensa y en la gente joven educada, en general no. Uh-huh. ¿Sí? El problema es que, bueno, está esta especie de grieta que hay en Estados Unidos hoy, ¿no? Entre los educados y los menos educados, los ricos, los pobres, los de color, los hispanos, uh-huh. Donde, bueno, vos podés trazar una línea de los que están más movilizados por estas cuestiones y los que no. Hay un tema generacional, digamos, claro. El fenómeno de esta chiquita sueca que está movilizando a todo el mundo simplemente por tener un discurso tan claro como el agua, donde dice, bueno, escúchenme ustedes, nos están dejando un problema bárbaro, por lo menos no se la lleven tan gratis, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero el año pasado cuando habíamos hablado de qué significaba la sostenibilidad, habíamos hablado de que había me acuerdo porque lo habíamos comparado con el tema provisional, Oscar, ¿te acuerdas? Claro. De este tema de contrato implícito de largo plazo entre claro. las generaciones jóvenes y las generaciones mayores, y claramente hoy hace falta eso, y lo que están reclamando los jóvenes es eso, hagan ustedes su parte para que nosotros podamos tomar la posta, porque la verdad que les cierran las opciones. Sí, si no hay acción hoy. Sí, lo que pasa es que, puesto en términos de dilemas que tiene la sociedad, lo cierto es que sociedades como las nuestras, que tienen problemas sociales bien urgentes, vos decís con total claridad, el principal emisor es China, y uno esperaría que China baje un poco el nivel de emisión, y para que eso pase China tiene que crecer menos. Uh-huh. Ahora todos estamos esperando que China crezca más, porque si China crece más, demanda más productos de Argentina, de otros países, y nosotros a su vez crecemos más y podemos resolver nuestros problemas sociales. Entonces hay como una situación en donde no hay una salida fácil. La agenda verde y la marrón siguen chocando. Igual hay espacios Sí. Es más, si lo empujo un poquito, te diría que hoy hay opciones no solo para tomar las renovables, ¿no? O sea, vos podés tener más energía sin necesariamente estar afectando la concentración de gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que tenés que hacer tu selección, tus decisiones claramente, y tener en cuenta cuáles son los costos y beneficios de distintas opciones de generar energía con transparencia, ¿no? En todo caso, vos dirías, la pelea contra el cambio climático viene por el cambio tecnológico. Y yo siempre sostuve Si no van por ese lado, va a ser difícil. Sí. En realidad hay algo que instaló el informe Stern allá por el 2006,
2007, que era muy importante porque planteaban que más allá del cambio tecnológico, o sea, que estén en algún estante las patentes disponibles, hay un tema de quién las aplica, en qué escala y a qué costo, ¿no? Claro. Y qué incentivos tienen para hacerlo. O sea, qué tan visibles son los semáforos que te indican a ir por un camino más verde o no. Y eso también está fallando. El tema del cambio de comportamiento, el cambio en las decisiones de consumo, también es súper importante. Y la verdad es que no hay un ordenador hoy, porque por un lado ponen precios al carbono, pero en una cantidad muy chiquita de productos, entonces las señales no son muy visibles, o son contradictorios, porque por ahí después te subsidian una parte del precio de los combustibles, y entonces termina un problema en el cual no es que decimos, bueno, vamos por el lado del menor consumo de combustibles fósiles. Como que este sí, pero este no porque me conviene, y entonces esos mensajes tibios lo que terminan generando es que tampoco tengas escala para una implementación de tecnologías más verdes a una escala que permita bajarle los costos. Se sigue percibiendo como una opción muy cara. Ahí quizás alguna medida como la que tomó el gobierno anterior, por ejemplo, tipo se prohíbe vender lamparitas tal vez sea más efectiva, decir, bueno, de acá 5 años olvídate de usar esto porque y eso te da una señal para el cambio, para este tema, ¿no? Digamos, anticipar un crecimiento del mercado para las tecnologías alternativas. Totalmente. Quizás sea más efectivo que ir por los precios, ¿no? Bueno, hay un investigador que ha trabajado mucho temas de cambio climático que justamente tenía la teoría de que en vez de poner metas de emisiones había que poner y negociar metas de tecnologías. ¿Cuáles son las 5 o 6 tecnologías u 8? Con más promesa, ponernos de acuerdo con eso y fomentar su aplicación. Te podés equivocar, ¿no? Claro, obvio, como siempre el forecast tecnológico es complicado. Y creo que hay sectores donde es más claro que otros, porque los sectores que son muy innovadores, ponerle combustibles alternativos, tenés un montón de opciones, vos no sabés cuál es la que finalmente va a prevalecer. No, sí, está bien, pero uno puede decir pongamos un extremo, no terminamos, no hay más centrales de carbón, ¿no? Después que la reemplaza, no sé, ponete a competir y que emerja, no necesariamente tenés que nombrar a la tecnología sucesora quizás. No, está muy bien, podés prohibir algunas, sí. Pero bueno, siempre vas a tener el año cuando fue la cumbre climática en Polonia, tenías a los mineros del carbón manifestando en el medio de la... o sea, siempre... no, eso es inevitable. Es Ahora, inevitable. te quiero hacer una pregunta porque hay algo que no me queda claro. Cuando se dice, volviendo al principio, recorrimos la mitad del camino a las metas de 2030, ¿quiere decir que nos quedan 10 años para llegar? ¿O ya estamos perdidos para alcanzar esa meta? Dicen que el punto de inflexión, o sea, como los gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono, tienen una vida bastante larga en la atmósfera, en realidad, si vos querés que caiga, por más que bajes a cero con la acumulación que hay, va a seguir la concentración. Un problema de stock lo seguís teniendo. Hay un problema de stock. Entonces, por el efecto stock, la idea es que si vos querés llegar a una concentración más baja hacia el año 2050, vos tenés que bajar abruptamente al principio, justamente para no ir reponiendo lo que se va agotando que está acumulado. El problema que hay es que ese punto de inflexión está alrededor del 2020. No, o sea, estamos mañana. Entonces, si no aceleramos ahora, vamos a perder sería imposible. No, por lo menos iniciar que el gajo, digamos, de reducción frente a lo que sería el business as usual sea suficientemente grande, digamos. Lo que pasa es que uno mira la posición del mundo de los países desarrollados y eso tiene mucho que ver con el clima político. Vos hablabas de informe externo era de cuando estaban los laboristas en Inglaterra. Y el clima político cambia no por este tema, sino por otras cuestiones, y eso termina siendo arrastrado por el debate que tiene que ver con cosas que van más allá del cambio climático. Totalmente. Por ejemplo, el informe Stern, uno de los elementos más persuasivos percibidos internacionalmente en su momento era demostrar cómo ese problema afectaba desproporcionadamente a los países pobres que no habían contribuido en nada al problema. Había un tema de justicia internacional.
Hoy muchos de los líderes que toman No les decisiones, importa. la injusticia internacional no es algo que los preocupe y estamos en problemas por eso también. What do you mean por justicia internacional? Lo Vamos seguimos al después del corte, ¿no? al corte. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Estamos en partida doble con Martina Chidiac y tenemos un segundo tema, también alusivo al tema que estamos charlando, el cambio climático, una vieja canción de Aquelarre, grupo fundación, uno de los grupos míticos del rock argentino, se llama Ilumine la Tierra. Escuchamos el tema y volvemos con Martina. Tuvimos que cortar el largo tema de Aquelarre, Tema pero hermoso. muy lindo tema. Pero vamos a tocar un tema que no es muy lindo, pero la invitada es muy... va a hablar... va a tratar de embellecerlo. Estamos con Martina Chidiac hablando de cambio climático. Si querés, tenía un reclamo gremial, dice Martina, sobre el rol de los economistas, pero quizás eso lo dejamos para el último... Cuando ustedes los últimos quieran, minutos, pero si me quieren dejar hablar del tema... ¿cómo? No, seguro, pero ¿cómo estamos? Hablemos un poquito de la Argentina, ¿no? Que justo Martina tiene entre las manos, ustedes no lo pueden ver, pero la magia de la radio... Ensayo sobre desarrollo sostenible, la dimensión económica de la Agenda 2030 en la Argentina. Es un libro del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y Martina, con otra colega y amiga, Verónica Goodman, escribió un capítulo sobre desarrollo sustentable. ¿Qué... el cambio climático en Argentina? El capítulo tenía que ver con los... siguiendo un poco con la línea de la temática del libro, que es los desafíos para el desarrollo sostenible a largo plazo en Argentina, y el tema era el cambio climático para nuestro capítulo, y entonces nosotros ahí miramos el tema, quisimos enfocar el tema incentivos, ¿no? Y la cuestión era ver, bueno, cuáles eran, por un lado, una revisión de los impactos del cambio climático sobre Argentina, y claramente lo primero que surge en los excelentes informes que se han hecho sobre perspectivas y necesidades de adaptación en Argentina, en cada comunicación nacional a la Convención de Cambio Climático, indica, bueno, el impacto sobre el sector agrícola del cambio climático esperado es muy fuerte. De hecho, ya hay estimaciones de nuestra facultad y también de organismos vinculados a los productores del agro, Sí. que hablan de números muy importantes de pérdidas con las últimas inundaciones y agregás por claro. todos los cultivos, ¿no? Estábamos hablando de 1.500 millones de dólares con las inundaciones y algo de 3.500 millones de dólares para las sequías, agregando todos los cultivos principales, ¿no? Claro. Son números, y esto es solo valores de mercado, o sea, estamos hablando solo de la producción que no se tuvo, que no se pudo cosechar y comercializar. No estamos hablando de otros valores que quizás los economistas ambientales le gustarían agregar. Y la verdad es que los impactos son en el sector agrícola y en la salud, porque las olas de calor en las zonas urbanas tienen un impacto muy fuerte. Y después hay impactos muy importantes, pero más bien regionales. Por ejemplo, el tema del agua en Cuyo, las olas de calor con impacto agrícola, por ejemplo, en el norte, en Salta, en Jujuy, Santiago del Estero, pueden ser muy importantes. Y después de pasar revista a algunos de estos impactos, empezamos a ver qué estábamos haciendo en materia de mitigación, que es lo que, o reducción de emisiones, que es lo que un poco se debate en las cumbres internacionales, porque lamentablemente sobre adaptación todavía no hubo acuerdo de cómo ayudar a los países afectados a enfrentar esto, que claramente excede las posibilidades de financiamiento Perdón, nuestras, Martina, ¿no? digo, porque puede ser que
haya gente escuchando que no esté tan al tanto de los términos. Porque en 2 palabras no explica Bueno, la diferencia entre mitigación y adaptación. Tal cual, gracias Oscar, porque no me di cuenta. La estrategia frente al cambio climático en general, que se definió ya cuando se firmó la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, eran 4 temas. Uno, la investigación, que es lo que hace el IPCC, reúne la evidencia científica para decir qué está pasando con el clima, qué se puede hacer. 2, tiene que ver con las negociaciones internacionales, la coordinación. Y después está la mitigación, que tiene que ver con reducir las emisiones o aumentar los sumideros de carbono, ejemplo los bosques. Y el otro lado, porque dado que el cambio climático ya avanzó y ya aumentó, por ejemplo en Argentina, ya hay zonas donde la temperatura ya creció 1 grado con respecto a lo histórico, entonces, y eso ya es medio imparable, entonces hay que iniciar estrategias para adaptarse a estos cambios que ya están y se instalaron. Claro. O sea, en un momento había como una disyuntiva entre invertir en adaptación e invertir en mitigación. Hoy ya no, porque hay que invertir en las 2 cosas, y hay que tener bien claras las prioridades, ¿no? En la campaña podemos escuchar de cualquier cosa menos de esto, ¿no? Digamos, no prácticamente creo que no sé qué candidato habla de estas cuestiones, ¿no? No, de largo plazo en general no habla mucho. Claro, la discusión que teníamos antes del corte sobre la posición de los países desarrollados, unos más propensos a discutir y otros no, eso no se da en Argentina. En Argentina no hay en el debate político una cuestión sobre cambio climático. En todo caso hay una preocupación, cuánto levantó la temperatura, cuánto llueve, cuánto se inunda, pero la verdad es que no hay más cosas. No, está bien, no hay nadie, no hay un Bolsonaro que se quiere ir del Acuerdo de París, pero tampoco hay un entusiasmo por abordar el tema, digamos, por decirlo de algún modo. Hay obras de infraestructura para frenar las inundaciones. Claro, incluso el gobierno tiene una postura un poco ambigua, no sé, Martina, quizás podemos hablar un poco de eso, si lo vieron en el libro, pues por un lado estuvo promoviendo licitaciones en renovables, pero al mismo tiempo la gran apuesta es vaca muerta. Bueno, justamente ese es uno de los temas que tratamos en el libro con Verónica. Obviamente no somos las primeras, muchos colegas y expertos energéticos que están planteando esto, pero justamente si vos planteás incentivos para las renovables y por otro lado estás fomentando vaca muerta, hay como un conflicto o cierto efecto de crowding out, digamos, podría haber dependiendo de hacia dónde vas. De hecho, lo que está pasando hoy, dadas las características de las inversiones en renovables, que requieren una inversión en capital más alta inicial, después la inversión operativa es casi 0, pero el costo de capital de la inversión es muy alto, en un momento que estamos con problemas de financiamiento. Entonces, la verdad es que las licitaciones fueron muy exitosas, se aprobaron 147 proyectos hasta que cerramos nosotros el libro en marzo de este año, pero por otro lado de esos proyectos no se han implementado, no se han construido y puesto en marcha muchos porque hay problemas de financiamiento para ponerlos en marcha. Bueno, en cambio Vaca Muerta está superando le habían dado un montón de beneficios porque aparentemente no iba a ser rentable en el despegue hasta que hubiera masa crítica. Y bueno, y hoy está siendo muy rentable por todos los ahora están viendo cómo frenan todos los incentivos que habían ofrecido. Claro. Hay un problema serio. Hay un problema serio incluso de timing, porque nosotros en Argentina siempre fallamos en las definiciones de política de largo plazo, ¿no? De decir, no son incompatibles, pero tenés que mostrar qué menú querés a lo largo del tiempo en tu composición. ¿Con qué secuencia vas adoptando? Uno podría decir, bueno, vaca muerta, me interesa el gas natural, que es menos, que menos contaminante y el petróleo lo vamos a dejar ahí, o lo vamos a ir, ¿no? Argentina no es un país especialmente carbonífero, con lo cual hay margen para hacer algunas cosas, pero de todos modos hay que tener cuidado, ¿no? Y aparte hay que diversificar también las fuentes, digamos, la matriz energética nuestra es muy dependiente de fósiles y la verdad que sería bueno diversificar. Pero bueno, ahí no hay si bien hay metas de reducción de emisiones, en el Acuerdo de París algunos nos criticaron por no ser muy ambiciosos, pero comparados con otros países de la región, no está tan mal, digamos. Con respecto al business as usual, al año 2030, la meta es una reducción
incondicional, o sea, si no nos dan financiamiento y tecnología adicional del 18% en ¿Y total. se está haciendo algo para en la práctica? Y bueno, la parte de renovables, un poco el aumento en el uso de biocombustibles, todo eso está ayudando. Lo que pasa es que si no cumplís con la meta de renovables, buena parte de eso Claro, no pasa. Si los proyectos no se ejecutan. Y después está el otro tema que es, bueno, nuestro gran, si bien es cierto que el sector energético más transporte son los que más explican el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina. Más que el sector agropecuario. El sector agropecuario, ganadero, agro, ganadero y cambios en uso del suelo, que incluye la deforestación, sí, llega a un 40%, o sea, está por 10% por debajo, pero igual es muy importante. Ajá. Pero ahí también hay un conflicto porque hay metas de aumento en la producción del 27%, claro, y eso entra en conflicto con la meta de deforestación cero. Ahora, no hay ningún plan específico que nos explique cómo se van a compatibilizar las dos cosas, ¿no? Claro, porque el avance de la soja no solo genera de por sí problemas de contaminación, sino que además expande la frontera agropecuaria hacia zonas donde hoy hay... En realidad está ese fenómeno y también está el otro fenómeno, y es que la soja desplaza la ganadería y la ganadería claro, se expande a zonas de suelos más pobres. Con las cosas es doble. Claro. Ahora, el cambio climático, digamos, el calentamiento, además de los costos que vos antes mencionabas, ¿trae algún beneficio en términos económicos? Digo, ¿alguna región que antes no era productiva, hoy lo es porque hay más lluvias, porque cambió el clima? A ver, se midió en la segunda comunicación nacional, fue muy interesante porque se midió el corrimiento de isoietas, claro, hacia el oeste, que implicaba que partes de Santiago del Estero, por ejemplo, que habían sido áridas tradicionalmente, justamente hubo un corrimiento de las isoietas y se volvió un lugar muy importante para la producción de soja, y es porque hubo entre 4,5 millones y 5 millones de hectáreas que entraron a producción que no eran tierras agrícolas. Lo digo porque el debate nuestro va a empezar a aparecer en la cuestión federal. Sí, ganadores y perdedores. No, en la cuestión federal. Hay provincias que van a oponerse a ciertos cambios, ¿no? Claro. Igual, te digo, habría que ver cómo suma, ¿no? Porque hay regiones que se afectan por las inundaciones, otros por la sequía. Cuyo va a tener un problema muy serio con el agua y es muy importante en algunas producciones, por ejemplo el vino. Eso tema sería importante, dramático. Eso sería dramático. Y después está también la cuestión de cuánto aumenta. Hay un trabajo que hicieron unos climatólogos junto con unos econometristas, donde trataron de medir, no proyectando a futuro las tecnologías, sino mirando lo que los aumentos de productividad habían permitido hacer frente a las variabilidades en la temperatura, ¿no?, en el mundo. Y encontraron una relación entre PBI y temperatura no lineal. Si vos estás en un país medianamente frío, el aumento de temperatura te aumenta el PBI, te aumenta la productividad agrícola. Claro. Si vos estás ya en un país tropical, el aumento de la temperatura te juega en contra. Claro. Entonces depende de dónde estés ubicado. Claro. Claro, en Groenlandia la productividad va a crecer, ¿no? Bueno, de hecho Canadá se va a volver el granero del mundo. Claro. La cuestión que tenemos es que tenés alta concentración de población en países que van a estar de rojo vivo, que no van a tener capacidad, África también, no van a tener capacidad de producir alimentos. Eso va a ser un problema. El norte de Brasil. Problema global de migraciones de personas, además, que va a ser muy difícil de contener. Bueno, el límite canal de Panamá deja de tener sentido. Totalmente. Nos quedan 10 minutos y tenemos agenda, tema y el cierre con el gremial de Martina. Muy bien. ¿Vamos por la agenda? ¿Qué pasa? La agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en partida doble. No tengo carnet de locutor y voy a leer esto, pero bueno. Por un lado tenemos todavía inscripciones a exámenes libres, exámenes finales y cursos del segundo cuatrimestre, modalidad presencial, a distancia, magistral y virtual. Todo esto hoy, mañana, pasado
ininterrumpidamente online para nuestros alumnos. Jueves 8 de agosto el profesor Alberto Levi expone la agenda de la alta dirección para transformar ideas en resultados. Si le escriben a contacto.graduado@fc.uba.ar se pueden inscribir para esta conferencia. Mes de agosto, módulo de emprendedorismo y sostenibilidad del programa de preincubación. Hay un programa de preincubación que la facultad ha puesto en marcha hace poco tiempo. Para mayor información en nuestra web económicas.uba.ar. Y algo que tiene que ver con el programa el próximo martes, que va a venir el director del Centro Sábato, mañana a las 20 horas. El Centro Sábato, el Espacio Cultural de Económicas, va a presentar todas las actividades y propuestas para agosto-diciembre de este año. 12 colectivos artísticos que van a presentar obras de teatro y danza, grupos de residentes que investigarán y construirán obra durante lo que queda del año, artistas visuales, músicos, y entre otros artistas estarán Paula Robles, que estrena una producción multidisciplinaria, la periodista Lorena Tosa, Malena Ginsburg, Guillermo Lobo, que son padrinos de la campaña contra el bullying que tiene la facultad. Estamos en todo. Muy bien. Y el artista Milo Lockett, que va a presentar el premio de la creatividad que se va a otorgar junto con la facultad en noviembre de este año. Para más info sobre la actividad del sábado, 5285-6595. Mañana se presenta todo esto a las 20 y el martes que viene Diego Berardo va a contar en detalle todas estas actividades. Oscar trajo un movimiento de uno de los conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach. Claro. Y la incógnita es cómo se vincula con lo que estamos charlando. No, porque Bach pensó en el tema de calentamiento mucho antes que todos nosotros. A ver. No, porque compuso este concierto en el movimiento andante que se acabó de escuchar ahora, lo escribió en sol mayor. En sol mayor. Pensando en el calentamiento global. Muy bien. Sí. Qué sofisticado. Ese triángulo es una caja de sorpresas. Qué maravilla. Bueno, el eclecticismo de este programa en materia musical es amplio. Sí. Y seguiremos probando cosas. Así es. Sí. Martina Chidiac, nos quedan 3 minutos, estuvimos hablando del cambio climático del mundo de Argentina, pero nos dijo que tenía un reclamo gremial del lado de los economistas. No es exactamente un reclamo, es una pequeña reflexión gremial, digamos, en una mesa de economistas. Y es que, bueno, mucha gente dice, porque digamos, una pregunta que alguien que no ustedes porque me conocen, pero alguien que no me conoce dice, ¿por qué un economista tiene que hablar de cambio climático si es un problema ambiental? Uh-huh. O sea, alguien que prendió de golpe y dijo, pero esta gente está loca, ¿cómo va a poner un economista a hablar de cambio climático si no sabe nada de clima? Tampoco podías hablar de economía de la salud ni... Bueno, por eso, pero justamente a lo que quería apuntar es a que el cambio climático, si bien es un fenómeno derivado de fenómeno natural, por supuesto con incidencia humana, o sea que tiene una componente social ya desde el origen, tiene un impacto socioeconómico muy fuerte. Claro. Y es muy importante leerlo desde ese lugar. Entonces, lo que quiero decir es que de algún modo el papel que podemos tener los economistas, más allá de, por ejemplo, la importancia que tuvo el informe Stern en su momento, o un análisis costo-beneficio, claro. Digamos, temas impositivos, todo, incentivos, ver cómo precios. Podemos poner zanahorias para cambiar el comportamiento de la gente y demás. Y el análisis de la matriz productiva que te permita vivir mejor, digo. Pero digo, hay que combinarlo. A mí me parece que, celebrando el rol de Andrés en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, realmente el camino ahí es la interdisciplina. Hay que aprender a dialogar con gente que tiene otros conocimientos vinculados al cambio climático. Son fenómenos muy complejos y hay lugares donde hay gente que tiene un diagnóstico muy claro del problema, pero no tiene ni idea de cómo movilizar a la gente para salir por ahí de callejones sin salida sociales. Y ahí tenemos un papel importante y tenemos que ejercitar más nuestro papel en el diálogo con gente que tiene problemáticas donde los economistas pueden sumar. Y no tenemos mucha experiencia. Estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Pero, ¿qué tema de política económica no es interdisciplinario? La verdad que no me queda claro. Sí. Entonces, en mayor o menor medida... Digamos, temas muy macro. Pero igual hay cuestiones de política monetaria. Sí, pero ahí está la cosa política. Sí. Está bien, pero no es... En fin, sí, hay temas que son más puros de economía, pero la verdad que...
Sí, pero yo creo que igual hay cuestiones donde viene bien dialogar con alguien de otra disciplina para compartir resultados, y hay otro lugar donde por ahí la construcción tiene que ser... digo, economía de la salud es un ejemplo. Si vos no hablas con expertos, es muy difícil construir cualquier algo. sector, el productivo, la cuestión de los ingenieros es fundamental. Digo, porque- No, obvio. Sí, en tecnología No sé, también. obvio, pero obvio. lo que quiero decir es que muchas veces los temas Es ambientales los fundamental, dejan pero se de hace lado. poco. se hace poco, ¿No? se hace muy poco. Sí, yo creo que sería bueno prestarle atención para que los economistas no nos quedemos tan aislados y por ahí discutiendo baldositas muy chiquititas, cuando en realidad la problemática Claro. tiene una escala más Así es. amplia. En esto tenemos que cerrar, gracias Martina, pero quiero recordar uno de los grandes economistas argentinos, Jorge Katz, que iba a visitar las plantas con un ingeniero Para entender un poco mejor. que no te vendan Maravilloso. buzones. Exacto. Gracias Martina. No, gracias a usted por la invitación, un placer. No Muchas será la gracias. última vez, seguramente, que te invitemos. Nos vemos el próximo martes en Partida Doble, programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches. Hasta el martes. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.